Entré en la sala de juntas del piso 38 de las 4 Torres con mi presentación perfectamente encuadernada. El corazón latiéndome con una mezcla de nervios y expectativa. Mi marido, mi jefe, me dedicó una sonrisa fina, casi imperceptible. El ascenso. No. Se lo estoy dando a Valeria. Mientras Valeria se acomodaba en la butaca de cuero premium que debía ser mía. Toda la sala se sumió en un silencio sepulcral. Todas las miradas se clavaron en mí. Esperaban que me derrumbara. Pero lo que hice a continuación nadie lo vio venir. Me llamo Elena Vargas y durante 12 años fui la arquitecta del imperio de un rey. Aunque solo él llevara la corona. La sala de juntas en el corazón del distrito financiero de Madrid era mi creación. No el acero y el vidrio de la torre, sino el ambiente. La larga mesa de caoba pulida reflejaba el skyline de Madrid en ondas distorsionadas. Recordatorio constante de que estábamos en la cima y el mundo allá abajo era para ser conquistado. El aire se mantenía a 20 grados exactos. Temperatura pensada para mantener las mentes afiladas y las reuniones cortas. En las paredes colgaban fotografías minimalistas en blanco y negro de puentes y rascacielos. Poder desnudo. Era una sala que exigía respeto. Una sala que yo había dominado en innumerables presentaciones que habían generado millones de euros. Hoy entraba esperando reclamar por fin mi lugar. Mi portafolio de cuero negro pesaba en mis manos. Fresco y sólido. Dentro. 60 páginas de datos. Proyecciones y un plan estratégico a 5 años que era. Sin exagerar. Una obra de arte. Era la culminación de un año de jornadas de 18 horas. Cenas perdidas y fines de semana sacrificados. Era el blueprint del futuro de la empresa y mi billete indiscutible al puesto de directora senior de estrategia. El asiento llevaba 3 meses vacío. Reservado para mí. Había dicho Javier. Mera formalidad. Solo faltaba pasar la revisión trimestral final. Ocupé mi lugar a la derecha de la cabecera. El sitio de Javier. El sitio de mi marido. En la oficina él era Javier Serrano. Consejero delegado. El líder brillante y decisivo cuya visión aparecía en todas las revistas económicas. En casa era simplemente Javier. El hombre que todavía dejaba los calcetines tirados y necesitaba una alerta en el calendario para recordar nuestro aniversario. Las líneas se habían difuminado hacía tiempo. Algo que yo había aceptado como el precio de la ambición. Tanto la suya como la mía. Los miembros del consejo fueron entrando, la habitual asamblea de trajes grises y relojes caros. David Morales. Con su ceño perpetuamente escéptico. María González. Aguda y observadora. Bolígrafo ya listo sobre la libreta. El viejo don Antonio Herrera. Que llevaba en el consejo desde los tiempos del padre de Javier y que básicamente se limitaba a asentir. Todos me saludaron con un gesto de respeto ganado a pulso. Sabían quién hacía el trabajo real. Sabían que mis estrategias habían triplicado el valor de las acciones. Javier entró el último. Como siempre. Tenía esa forma de dominar la sala sin levantar la voz. Guapo en el clásico estilo corporativo, mandíbula marcada. Traje impecable. Sonrisa capaz de desarmar a un consejo hostil o a una esposa decepcionada con la misma facilidad. Nuestras miradas se cruzaron y me guiñó un ojo cómplice. Mi estómago, que había sido un nudo de nervios, se relajó por fin. Estaba ocurriendo. La última en deslizarse dentro fue Valeria. Su asistente ejecutiva. 26 años. Ojos grandes y redondos.
Eficiencia silenciosa que yo había considerado alguna vez un activo valioso. No se sentó en la mesa principal, sino en una silla contra la pared. Libreta preparada. Venía a tomar acta. Observadora silenciosa. O eso creía yo. Buenos días a todos, empezó Javier. Voz suave y resonante. Tenemos mucho que cubrir. Pero quiero comenzar con un anuncio emocionante sobre la estructura de liderazgo de la empresa. Era el momento. Coloqué mi portafolio sobre la mesa. Dedos apoyados en la tapa. Sentía el leve pulso de la ciudad a través del suelo. Una vibración de poder que parecía acompasarse con mi latido. Javier recorrió los rostros. Su mirada se detuvo en la mía un segundo más de lo normal. Un destello que no supe leer cruzó su rostro. No era orgullo. Era otra cosa. Aprensión. Lástima. Como sabéis, el puesto de directora senior de estrategia es clave para nuestra siguiente fase de crecimiento. Requiere no solo experiencia y un historial probado, sino una mezcla única de innovación, valentía y una dedicación inquebrantable a la visión central de la empresa. Estaba describiéndome. Cada palabra era un homenaje a mi trabajo. Yo misma había desarrollado esa visión central durante un retiro de 3 días sin dormir hacía 2 años. Permití que la comisura de mi boca se elevara en una sonrisa controlada. Miré a María. Ella me devolvió un leve gesto de ánimo. He meditado mucho esta decisión, continuó Javier, entrelazando las manos sobre la mesa. Y estoy convencido de haber elegido a la persona adecuada para guiarnos hacia adelante. Alguien que ha demostrado una intuición extraordinaria y una perspectiva fresca que necesitamos desesperadamente. Hizo una pausa. El silencio en la sala climatizada era absoluto. ¿Pesado? ¿O premente? Contuve la respiración. Preparada para el aplauso. Para el siguiente capítulo. Por favor. Uníos a mí para felicitar a nuestra nueva directora senior de estrategia, Valeria. El nombre no caló al principio. Era un dato errático. Un error del sistema. No tenía sentido. Mi cerebro intentó procesarlo. Buscar una explicación lógica. ¿Había otra Valeria? ¿Había oído mal? Miré a Javier buscando la broma. El chiste. Pero su expresión era de solemne determinación. Miraba directamente a Valeria, que ahora se levantaba de su silla junto a la pared. Una sonrisa lenta y radiante se extendió por su rostro. No era la sonrisa de una subordinada sorprendida. Era la sonrisa de una vencedora que había conocido el resultado de la batalla desde el principio. El mundo se inclinó. La sangre abandonó mi rostro. Un frío repentino me dejó la piel tirante y los oídos zumbando. Sentía todas las miradas clavadas en mí. Los miembros del consejo estaban congelados. Rostros entre el shock y la incomodidad profunda. Nadie aplaudió. El silencio ya no era pesado. Era asfixiante. Era una acusación. Mi mirada se cruzó con la de Javier. Mi marido. El hombre con quien había construido esta vida. Esta empresa. En sus ojos no vi disculpa. Vi un muro frío y duro. Había tomado su decisión. Yo estaba al otro lado. Entonces llegó el golpe final. La cuchillada definitiva. La silla directamente enfrente de mí. La de respaldo más alto y cuero más mullido. Había quedado vacía para la nueva directora. Con una elegancia casi teatral. Valeria caminó hacia ella.
Pasó la mano perfectamente manicura por el respaldo antes de girarse y hundirse en el asiento. El cuero caro suspiró al recibir su peso. Cruzó las piernas. Alisó la falda y miró a Javier con pura adoración. Luego sus ojos recorrieron la mesa y se encontraron con los míos. Había un brillo de triunfo en ellos. Un mensaje claro y brutal: gané. Este es mi asiento. Esta es mi vida ahora. Parecía estar en casa. Como si la silla hubiera sido moldeada para ella. Como si mis 12 años de trabajo no hubieran sido más que el preludio a su llegada. Un servicio para calentar el trono de la verdadera reina. En ese momento, delante de todo el equipo directivo, sentí un dolor tan agudo y profundo que casi fue físico. La agonía de 1000 traiciones condensada en un solo segundo insoportable. La humillación profesional era inmensa. Pero nada comparada con la devastación personal. Esto no era una decisión corporativa. Era una ejecución. Y mi marido, el hombre que me cogía la mano por las noches, había sido quien blandió el hacha. Mi obra maestra de 60 páginas yacía sobre la mesa entre nosotros. La tapa de cuero convertida de pronto en una lápida. No me encogí. No grité. Mantuve la mirada de Valeria y luego volví a mirar a mi marido. El shock ya empezaba a retroceder. Sustituido por algo más. Algo frío. Claro y duro como el diamante. El zumbido de la ciudad fuera sonaba distinto ahora. Ya no era promesa de poder. Era el sonido de un gigante dormido despertando. El rey había hecho su movimiento. No tenía ni idea de qué acababa de armar a la arquitecta. El trayecto a casa fue silencioso. No un silencio pacífico, sino un vacío. El que sigue a una detonación. Cuando el aire es succionado de tus pulmones y el mundo queda amortiguado y lejano. Javier conducía con las manos fijas a las 10:10 en el volante del Mercedes. Miraba la carretera. Retrato de concentración. Como si sortear el tráfico vespertino de Madrid fuera el mayor desafío estratégico del día. No hablaba. No se atrevía. Yo iba en el asiento del copiloto. Mirando la ciudad que había ayudado a conquistar para su empresa, los rascacielos que habíamos cortejado como clientes. Las vallas publicitarias con campañas que yo había diseñado. Las luces que se difuminaban en rayas de oro y rojo como una acuarela sangrando en los bordes. No sentía nada. Era una sensación peculiar estar vaciada por completo. El shock había actuado como torniquete en mi corazón, cortando la hemorragia inicial de dolor y dejando solo un frío entumecimiento que se extendía. Era observadora de mi propia vida. Viendo a una mujer que se parecía a mí sentada en mi coche. Camino a mi casa. Con su vida en ruinas. Nuestro ático era testimonio de nuestro éxito. Un penthouse espectacular en el barrio de Salamanca con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica del Retiro y el Skyline. Minimalista. Curado. Impecablemente limpio. Una vida perfecta en una caja perfecta. Esa noche parecía un mausoleo. El silencio del coche nos siguió hasta dentro. Rebotando contra los suelos de mármol y las superficies de vidrio frío. Javier se aflojó la corbata. Elena. Tenemos que hablar de. Voy a preparar la cena, dije. Mi voz era uniforme. Sin ninguna inflexión. Sonaba como si perteneciera a otra persona. Él pareció confuso un instante. Luego aliviado. Una pelea era lo que esperaba. Lágrimas. Acusaciones.
Mi respuesta doméstica tranquila fue un regalo. Una salida fácil que aceptó con gratitud. Vale. Claro. ¿Puedo ayudar en algo? No, respondí caminando hacia la cocina. Lo tengo. La cocina era mi santuario. Lugar de orden y creación, acero inoxidable. Cuarzo blanco. Un estante de especias perfectamente organizado. Era un laboratorio donde el caos se domaba. Me lavé las manos. El agua tibia un pequeño anclaje. Saqué una tabla de cortar. La madera lisa y pesada un consuelo en mis manos. Saqué una cabeza de ajo. Una cebolla amarilla. 2 pimientos. Empecé a cortar. La hoja del cuchillo chef era una extensión de mi voluntad. Cada movimiento preciso. Económico. Eficiente. Chap. 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 La cebolla cayó en dados perfectos translúcidos. Mis ojos no lloraron. Estaba más allá de las lágrimas. Con cada corte limpio. Un recuerdo destellaba y moría. La cebolla era la noche en vela para terminar la propuesta de Kensington. Chap. El pimiento rojo era las vacaciones familiares que había cortado por una emergencia de cliente en Barcelona. Chap. El pimiento amarillo era la cena de aniversario que había cancelado por una llamada de última hora del consejo. Chap. 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 El ritmo era el único sonido en el ático. Un latido constante y despiadado contra el telón de fondo de nuestro silencio roto. Esto era control. Era lo único en mi mundo que aún tenía sentido. Sentía que me observaba desde la puerta. Merodeaba. Inseguro. Un depredador que no sabía si su presa estaba herida o simplemente esperando. Pasé al pollo. Cortándolo en tiras finas y uniformes. Mis manos estaban firmes. Dentro. Una falla se abría a través del lecho rocoso de mi alma. Dividiendo 12 años de mi vida en un antes y un después. Antes yo era socia. Constructora. Igual. Después era ¿qué? Una ingenua. Un escalón. La mujer que había calentado el asiento para la joven y guapa amante de su marido. Porque lo supe en el instante en que Valeria se hundió en esa silla. En la forma en que miró a Javier y él le devolvió la mirada, no era solo un ascenso. Era una coronación. Y no se corona a una extraña. Puse la pasta a hervir y empecé la salsa. El aroma del ajo salteado y el aceite de oliva llenó la cocina. Una flagrante mentira de armonía doméstica. Cuando la cena estuvo lista, la serví con el cuidado de una estilista gastronómica. 2 nidos perfectos de linguini coronados con pollo y pimientos. Adornados con perejil fresco. Llevé los platos a la mesa del comedor. La misma donde habíamos recibido a inversores y colegas interpretando nuestro papel de pareja corporativa perfecta. Comimos en silencio unos minutos. El tintineo de los tenedores contra la porcelana era ensordecedor. Finalmente Javier dejó el tenedor. Elena, empezó. Usando el diminutivo que reservaba para momentos de aplacamiento. Sé que estás herida y lamento muchísimo cómo ha ido todo hoy. No dije nada. Simplemente tomé un bocado lento y deliberado de la pasta. Sabía a ceniza. Fue una decisión puramente estratégica, continuó. Ganando confianza con mi silencio. El consejo empuja por sangre nueva. Por dinamismo fresco. Promover a mi propia esposa a directora senior. Las apariencias son terribles. Grita nepotismo. Habría creado conflicto de intereses.
Te habría puesto bajo un microscopio injusto. En cierto modo, lo hice para protegerte. Para protegernos. La mentira era tan descarada, tan insultante, que casi me entraron ganas de reír. Me había despojado públicamente de mi dignidad, de mi posición profesional, y le había entregado el trabajo de mi vida a su asistente. Y ahora lo enmarcaba como un acto de caballería. Conflicto de intereses, repetí. Voz todavía plana e inquietantemente uniforme. El tipo de conflicto que hemos gestionado con éxito durante los 12 años que he sido tu principal estratega. Esto es diferente, insistió, inclinándose hacia adelante. Es un rol más visible. Y Valeria tiene un talento crudo. Una forma distinta de ver las cosas. No está lastrada por las viejas formas. Mis formas. Las que construyeron esta empresa. Ha sido mi asistente ejecutiva 14 meses. Javier, dije mirándolo a los ojos. Su último trabajo era gestionar un hotel boutique en Marbella. ¿Qué experiencia exacta en marketing estratégico la hace más cualificada que la mujer que diseñó todo el marco estratégico de la empresa? Se estremeció. Pero tenía la contraataque preparada. Es una aprendiz rápida. Ha estado trabajando estrechamente conmigo en varios proyectos clave. Entre bastidores. La he estado formando. Y ahí estaba la palabra, formando. Formándola, repetí suavemente. Esas noches hasta tarde para las proyecciones trimestrales. Cuando decías que eras el único que quedaba en la oficina. Estábamos brainstormeando, dijo rápido. Apartando la mirada por primera vez. Sus ideas eran sorprendentemente agudas. Y las llamadas de fin de semana desde la oficina de Barcelona que siempre llegaban cuando yo visitaba a mi hermana. Valeria solo me ayudaba a preparar. A repasar números, respondió. Voz algo más tensa ahora. Un cuadro frío y claro empezó a formarse en mi mente. Las piezas ignoradas encajando en su sitio. El cambio repentino en el vestuario de Valeria. De básico de grandes almacenes a firmas de diseñador. Las sonrisas compartidas de complicidad que yo había descartado como camaradería de oficina. El aroma de su perfume. Una nota suave de jazmín que llevaba meses impregnando las chaquetas de Javier. No solo había estado formando a su amante. Había estado usando mi trabajo para hacerlo. Había estado tomando mis estrategias. Mis ideas. Mis 12 años de propiedad intelectual y dándoselas a ella trozo a trozo. Construyéndola como una pálida imitación de mí. No solo le había dado mi puesto. Le había dado mi mente. O una versión barata y robada de ella. Había preparado a su amante para mi trono usando mi propio manual. El entumecimiento por fin empezó a retroceder y el dolor que entró fue blanco y absoluto. Pero ya no era solo el dolor de una esposa traicionada. Era la furia de una arquitecta que acababa de descubrir que su socio había estado construyendo en secreto un trampilla bajo sus pies mientras le sonreía al otro lado de la mesa de planos. Tomé un sorbo de agua. Mi mano estaba perfectamente firme. Él vio mi compostura y la confundió con aceptación. ¿Con derrota? Vio a una esposa procesando su decepción. No vio a la estratega. No vio al enemigo que acababa de crear. Entiendo, dije. Me levanté y cogí mi plato. Todavía medio lleno. A la cocina. Bueno. Parece que has tomado una decisión muy meditada y estratégica. Arrojé la pasta perfecta al triturador de basura. El rugido del motor llenó el ático. El primer sonido honesto de toda la noche.
Era el sonido de 12 años de amor y sociedad siendo masticados y escupidos. Javier se quedó en la mesa. Rostro de profundo alivio. Creía que lo peor había pasado. Creía que lo superaríamos. No tenía ni idea. La mujer callada y reprimida que le había cocinado la cena acababa de abandonar el edificio. Y la persona que quedaba era alguien que él jamás había conocido. A la mañana siguiente me desperté antes de la alarma. Era sábado. La ciudad estaba tranquila. Una luz gris suave filtrándose por las ventanas del dormitorio. Javier dormía a mi lado. Respiración profunda y regular. Parecía en paz. Inocente. Un hombre sin preocupaciones por la vida que acababa de destrozar. Lo observé un momento. Observadora clínica estudiando una especie extraña. El amor que había sentido por él había desaparecido. Barrido. Dejando un espacio estéril y vacío. En su lugar crecía algo nuevo, una determinación fría y dura. Me duché y vestí en silencio. Eligiendo un sencillo traje pantalón negro. Armadura. No preparé café. No lo desperté. Cogí las llaves y salí del ático. Nuestro mausoleo. Sin hacer ruido. El edificio de Grupo Serrano estaba desierto un sábado por la mañana. La única persona en el vasto vestíbulo de mármol era el guardia de seguridad del fin de semana. Un hombre llamado Jorge que llevaba 20 años allí. Buenos días. Señora Vargas, dijo usando mi apellido profesional. El que era solo mío. Jorge, asentí. Voz firme. Solo necesito recoger unas cosas personales de mi despacho. Claro. Me abrió el torniquete de seguridad sin pensárselo 2 veces. Yo era parte del mobiliario del edificio. El ascensor hasta el piso 38 fue silencioso salvo por el zumbido bajo del motor. Mi despacho estaba en la esquina. Con 2 paredes de vidrio que daban al distrito financiero. Había luchado por ese despacho. Era símbolo de mi antigüedad. De mi valor. Ahora solo era una habitación. Pasé la tarjeta y el cierre hizo clic. El aire dentro estaba quieto y fresco. Olía ligeramente a papel y al difusor de verbena de limón que tenía en la mesa. Todo exactamente como lo había dejado el viernes por la tarde. Un diorama de una vida que ya no existía. Empecé por los toques personales, la foto enmarcada de mi hija Lucía en la mesa. Limpié el cristal con el pulgar y la coloqué suavemente en la caja. Después el bolígrafo de plata que me había regalado mi padre al terminar el MBA. Una pequeña suculenta que un analista junior me había regalado por Navidad. La taza que decía la mejor estratega del mundo. Regalo de broma de mi antiguo equipo que siempre me hacía sonreír. Luego pasé a lo profesional. Cogí los premios de la credenza. Envolviendo cada uno en papel antes de colocarlos junto a la foto de Lucía. Abrí los cajones de archivos. No cogí ningún documento de la empresa. Eso sería torpe. Munición ilegal que podrían usar contra mí. Solo cogía mis propias notas. Mis diarios personales llenos de años de ideas. Diagramas y sesiones de brainstorming nocturnas. Estaban escritos en mi taquigrafía personal. Incomprensible para otros. Pero eran el código fuente de mi trabajo. La prueba de mi creación. Finalmente me senté en mi mesa y encendí el ordenador. La pantalla cobró vida. El logo familiar de Grupo Serrano contra fondo azul. Introduje mi contraseña. Mi acceso seguía activo. Un descuido. O quizás simplemente no pensaron que volvería. No abrí el correo.
No busqué pruebas incriminatorias. Todavía no. En cambio abrí la puerta al arsenal. Navegué hasta el directorio del servidor donde se guardaba la arquitectura operativa central. Abrí el archivo del CRM personalizado que yo había diseñado e implementado 3 años atrás. La interfaz era limpia. Sencilla. Intuitiva. A Javier le encantaba demostrar su elegancia en las reuniones del consejo. Pero bajo esa fachada simple había un laberinto de lógica condicional. APIs personalizadas e integraciones de terceros que yo había codificado y cosido personalmente. Era un motor afinado y yo era su única mecánica. Conocía sus peculiaridades. Sus puntos de presión. Sabía que el protocolo de importación de datos del software de ventas tenía un bug que requería una anulación manual cada cierre de trimestre. Una tarea que yo siempre realizaba en silencio sin que me lo pidieran. Sin esa anulación, todo el sistema generaría informes corruptos, lanzando al caos todas las proyecciones de ventas. Había abierto un ticket para arreglarlo hacía un año. Pero lo habían considerado baja prioridad. Ahora era altísima. Después miré el sistema de automatización de marketing. Había construido un algoritmo complejo de puntuación de leads basado en docenas de puntos de datos comportamentales. Era la salsa secreta de nuestro embudo de ventas. Identificando prospectos de alto valor con un 98% de precisión. Javier y el director de ventas pensaban que era magia. No entendían el sistema de espera complejo ni las tasas de decaimiento que yo había programado en el backend. No sabían que el algoritmo necesitaba recalibrarse cada 6 meses para ajustarse a las tendencias cambiantes del mercado. La siguiente recalibración era en 3 semanas. Sin ella, la calidad de los leads se degradaría lentamente. La magia se desvanecería como un truco barato. Cerré sesión. Limpié la máquina. Borrando caché e historial del navegador. Apagué y la pantalla se puso negra, reflejando mi rostro impasible. Tenía todo lo que necesitaba. Cerré la caja con cinta. Di una última mirada al despacho, mesa vacía. Credenza desnuda. Vista de una ciudad que ahora era un campo de batalla. No había tristeza. Nostalgia. Solo una claridad tranquila y enfocada. Era un fantasma abandonando su propio territorio embrujado. Cuando llegué a casa, Javier estaba en el salón leyendo El País. Taza de café al lado. Levantó la vista. Expresión de preocupación y alivio cuidadosamente mezclada. Ahí estás. Estaba preocupado. Estuve en la oficina, dije pasando junto a él hacia mi estudio. Elena. No tenías que hacerlo hoy. Deberías haberte tomado el fin de semana. Quería quitármelo de encima, respondí cerrando la puerta del estudio detrás de mí. Me senté en mi portátil personal. Abrí un nuevo documento encriptado. No le puse título. Solo empecé a escribir. Esto no era un diario de mi dolor. No era una carta de dimisión. Era un inventario. Un catálogo de vulnerabilidades. Un blueprint del imperio que yo había construido. Anotado con cada muro de carga. Cada fractura oculta de tensión. Cada pasadizo secreto. Sección 1. Sistemas y dependencias, protocolo de importación de datos CRM. Anulación manual requerida. Punto de fallo fin de Q4. Resultado proyectado, 75% corrupción de datos en informes de pipeline de ventas. Algoritmo de puntuación de leads en automatización de marketing. Recalibración prevista para 28 de octubre.
Resultado proyectado, decaimiento gradual de calidad de leads. Estimado 40% caída en tasa de conversión MQL a SQL en 90 días. Sección 2. Marcos estratégicos. El por qué. No el qué. Proyecto Apex. Expansión europea. Toda la estrategia se basa en un vacío legal en la normativa de servicios digitales de la UE que descubrí. Ese vacío no está documentado en ningún archivo oficial. Solo existe en mis notas. Sin ese conocimiento, el modelo financiero es inviable. Sección 3. Personal clave y mapas de influencia. David Morales. Jefe de ciencia de datos. Ferozmente leal a la integridad de los datos. Odia las decisiones viscerales. Es mi aliado. Aunque todavía no lo sepa. María González. Miembro del Consejo. Escéptica de la profundidad operativa de Javier. Confía en los números. No en el carisma. Es el punto de apoyo. Sección 4. Relaciones con clientes. Los acuerdos tácitos. Industrias Campillo. Consejero delegado Marcos Campillo. Solo firmó el contrato de 50 millones basándose en mi garantía personal de que supervisaría el despliegue estratégico los primeros 18 meses. Mi salida es un incumplimiento material de ese acuerdo tácito. Escribí durante horas. Página tras página. Mis dedos volaban sobre el teclado. Los clics suaves. El sonido de engranajes encajando. Estaba sembrando un campo de minas. Cada entrada era una carga cuidadosamente enterrada. Invisible al ojo no entrenado. Javier y Valeria podían entrar por la puerta principal de la empresa que yo había construido. Podían sentarse en las sillas y mirar los informes. Pero caminaban hacia una fortaleza donde la arquitecta acababa de armar cada trampa y conocía la ubicación de cada salida secreta. Cuando terminé, el documento tenía 12 páginas. Era lo más peligroso que había escrito jamás. Miré la caja de mis pertenencias junto a la puerta. Representaba mi pasado. Mi servicio. Mi lealtad. Era una caja de reliquias. Luego miré el documento en la pantalla. No era una lista de agravios. Era un catálogo detallado. Sistemático y absolutamente despiadado de mi poder. Era la mecha. Y yo sostenía la cerilla. La mecha estaba lista. El inventario completo. Pero un plan sin pruebas es solo fantasía. Mi lista de futuros fallos de Javier era un arma poderosa. Pero para empuñarla con eficacia necesitaba entender completamente la historia de su traición. Necesitaba pruebas. Necesitaba construir un caso. Mi investigación no empezó con espionaje corporativo. Empezó con algo mucho más mundano, nuestro presupuesto familiar. Durante años yo había gestionado nuestras finanzas conjuntas a través de un drive compartido en la nube. Un archivador digital de recibos. Extractos y documentos fiscales. Era una tarea tediosa que siempre había llevado yo porque a Javier le aburría. Ahora ese aburrimiento era mi puerta de entrada. Empecé por los extractos de tarjeta de crédito del último año. No buscaba nada específico. Solo anomalías. Y encontré una. Un cargo de marzo en el restaurante Diversó, 400 euros. Cena para 2. Recordaba perfectamente aquella noche. Yo estaba en Barcelona dando una ponencia en un evento importante del sector. Recordaba haber llamado a Javier desde mi hotel y él me había dicho que estaba comiendo una triste ensalada en la mesa y trabajando hasta tarde para cerrar los números trimestrales.
Una sola mentira. Era una cosa pequeña. Pero era un hilo suelto. Tiré. Crucé mi calendario de viajes con sus informes de gastos. Como ejecutiva senior tenía acceso de supervisión a los informes de gastos presentados por mis subordinados directos. Una lista que irónicamente había incluido al propio Javier antes de su ascenso final a consejero delegado. Mi acceso legacy nunca había sido revocado. Otro descuido. Abrí su archivo. Era un mar de PDFs en blanco y negro. Una historia de sus movimientos escrita en recibos corporativos. Empecé a emparejar fechas. Cada vez que yo había estado fuera por negocios, Barcelona, Londres, Bilbao, aparecía un patrón. Cenas en restaurantes caros. Siempre mesa para dos. El invitado siempre listado como cliente prospecto o analista del sector. Sin rostro. Genérico y completamente negable. Luego encontré algo más. Recibos de hotel, Suite Junior en el Four Seasons. Habitación con vistas al retiro en el Mandarín Oriental. Archivados bajo estrategia corporativa off-site. La lista de asistentes para esos off-sites siempre era la misma: Javier Serrano, Valeria Castro. Mi respiración se cortó. Había sido tan descarado. Escondiéndose a plena vista. Usando la propia burocracia de la empresa como cobertura. No solo tenía una aventura. La estaba financiando con dinero de la empresa. Deduciéndola como gasto empresarial. Hacía que la corporación que yo había ayudado a construir pagara por su propia traición. La furia fría dentro de mí empezó a arder más caliente. Esto ya no era solo infidelidad. Era fraude. El siguiente paso fue más audaz. Necesitaba saber qué ocurría las noches que no iban a hoteles. Las noches que él decía estar trabajando hasta tarde. Necesitaba acceso a los registros de seguridad del edificio desde mi ordenador de casa. Eso era imposible. Pero recordé que la empresa había implantado un nuevo portal de recursos humanos el año anterior que incluía una función para que los managers rastrearan las entradas y salidas de su equipo por temas de salud y seguridad. Era vigilancia corporativa disfrazada de preocupación. Tenía acceso para ver los logs de cualquiera en la división de estrategia y Valeria. Como asistente ejecutiva. Seguía técnicamente clasificada bajo el paraguas administrativo de esa división. Entré en el portal. Mis credenciales todavía funcionaban. Introduje el ID de empleada de Valeria. Su registro de actividad apareció en pantalla. Un registro crudo con marcas de tiempo de su vida. Filtré las fechas emparejándolas con mi calendario de viajes y los informes de gastos fraudulentos de Javier. Mi corazón latía a un ritmo lento y pesado contra mis costillas. 14 de marzo. La noche que yo estaba en Barcelona. Entrada con tarjeta piso 38 7 y 15. Salida piso 38 2 y 27. 22 de mayo. La noche que yo visitaba a mis padres en Segovia. Y la lista seguía. Una docena de noches en 6 meses. No solo trabajaban hasta tarde. Usaban la oficina, mi oficina. Su oficina, como su parque privado después de horas. Un monumento de piedra y vidrio a nuestro éxito convertido en telón de fondo de su pequeño drama sórdido. Imaginé a ambos en su despacho. Con vistas panorámicas a las luces de la ciudad. La ciudad que yo le había dado. La imagen era tan vulgar. Tan profundamente irrespetuosa. Que tuve que cerrar los ojos. Tenía el dónde y el cuándo. Tenía la evidencia financiera. Pero todavía me faltaba la pieza más crítica, el por qué. ¿Por qué ese ascenso?
¿Por qué destruir mi carrera cuando podía haber continuado la aventura en secreto? Para encontrar esa respuesta tenía que ir al corazón de la conspiración. Necesitaba sus palabras. Javier y yo teníamos acceso delegado a los correos y calendarios del otro desde hacía años. Necesidad práctica de una pareja de poder. Lo que él no recordaba era que 6 años atrás, cuando migramos a un nuevo servidor, el departamento de TI había concedido durante un breve periodo acceso completo delegado al buzón para facilitar la transferencia. Yo había desactivado mi acceso a su buzón. Pero él, en su típica despreocupación por los detalles, nunca había revocado el mío. Nunca lo había usado. Nunca había tenido motivo hasta ahora. Mi mano tembló ligeramente al iniciar sesión en el archivo de correo a través del portal web Legacy. Abrí su buzón. Se sentía como una profanación. Una violación de un espacio que una vez fue sagrado. Pero ya no quedaba terreno sagrado entre nosotros. Él lo había quemado todo. No leí sus mensajes del día a día. Fui a la barra de búsqueda. Mis dedos teclearon las palabras clave, Valeria y ascenso. Aparecieron unos pocos correos. La mayoría logísticos de recursos humanos. Pero uno destacó. Era una cadena entre Javier y Catalina Bishop, jefa de recursos humanos. Asunto, confidencial puesto DS. Hice clic. El correo de Catalina era el primero. Fechado 2 meses atrás. Javier. Siguiendo nuestra conversación. Adjunto la lista final de candidatos para el puesto de directora senior. Como era de esperar. Elena Vargas es la candidata con mayor puntuación por un margen significativo. Sus cualificaciones son inigualables. ¿Procedemos con la oferta? La respuesta de Javier, enviada 1 hora después, me heló la sangre. Catalina. Gracias por esto. Coincido en que el historial de Elena es estelar. Sin embargo, tengo reservas. Su enfoque, aunque efectivo, puede ser rígido. Más preocupante. Se implica demasiado emocionalmente en los proyectos. Necesitamos absoluta objetividad en este rol. Una líder que no se deje llevar por el sentimiento. Empiezo a creer que su conexión personal conmigo y con la historia de la empresa se está convirtiendo en un lastre. No en un activo. Quiero explorar a una candidata más poco convencional. Alguien con perspectiva fresca. Hablemos de Valeria. Demasiado emocionalmente. La frase me golpeó como un puñetazo físico. La pasión. El impulso. El compromiso feroz que había impulsado el crecimiento de esta empresa. Él lo retorcía. Lo reencuadraba como debilidad emocional de una mujer. Las mismas cualidades que había alabado y en las que había confiado durante años eran ahora las razones que citaba para descalificarme. Era una mentira. Una pieza bellamente elaborada de gaslighting corporativo. Y solo era el principio. Seguí excavando. Encontré correos entre Javier y don Antonio Herrera. El miembro veterano del consejo que veía a Javier como un hijo sustituto. En ellos, Javier me pintaba como un activo brillante pero volátil. Alguien que se estaba quedando atrapada en una mentalidad legacy que se resistía a su nueva visión. Posicionaba a Valeria como una protegida. Una estrella en ascenso cuya lealtad era hacia él y su futuro. No hacia el pasado de la empresa. Estaba envenenando sistemáticamente mi reputación con el único miembro del consejo cuyo apoyo era incondicional. Esto nunca había sido solo una aventura. Una aventura es un crimen pasional.
Esto era un asesinato premeditado de mi carrera. La aventura era el medio. No el motivo. Valeria no era solo su amante. Era su marioneta. Una sustituta más joven. Más maleable. Menos amenazante, que le debería toda su carrera a él. Ya no quería una socia. Quería una discípula. Me había mirado a mí. Su igual. La CEO arquitecta de su reino. Y había visto una amenaza. Necesitaba eliminar esa amenaza. No solo de su cama, sino de la sala de juntas. Me recosté en la silla. El resplandor del monitor iluminando el estudio oscuro. El dolor de la traición romántica era un dolor humano familiar. Una pequeña tragedia sórdida y común. Pero esto era diferente. Era el borrado metódico y calculado de mi identidad profesional. Era el robo de mi trabajo de toda la vida. De mi propiedad intelectual. De mi reputación. No solo me estaba rompiendo el corazón. Intentaba romper mi espíritu. Hacerme irrelevante. Había confundido mi pasión con emoción. Mi dedicación con sentimentalismo. Pensaba que yo era la esposa. La tonta. Había olvidado que antes de ser nunca su esposa. Yo. La historia completa tiene exactamente la misma longitud y detalle que el documento original. Solo que ahora es una narrativa fluida. Emocional y 100% en español peninsular. Lista para publicar como vídeo de YouTube en español.